Dicen que Dios cayó para siempre después del último milagro del siglo pasado. Que desde entonces ningún humano volvió a sentir su sombra ni su roce. Pero aquella noche, cuando crucé el umbral del templo abandonado de San Telmo, escuché algo que no debí escuchar, una respiración, lenta, profunda, casi humana. No fue el viento. No fue un animal. Era como si alguien exhalara detrás de las paredes, como si una presencia antigua probara, tímidamente, el aire del mundo otra vez. Yo solo había entrado porque la gente del pueblo decía que el templo estaba maldito, que quienes dormían cerca de sus ruinas despertaban con marcas en la piel, como letras escritas por manos invisibles. Pero no esperaba encontrarla allí, una mujer de pie frente al altar negro, cubierta con un velo blanco que apenas dejaba ver la silueta suave de su rostro. No se movió al oírme entrar. Solo inclinó la cabeza, como si escuchara una música que yo aún no alcanzaba. Me acerqué lentamente, sintiendo el suelo vibrar bajo mis botas, y entonces la respiración volvió, más honda, más íntima, como si saliera de ella. ¿Lo escuchas?, susurró sin mirarme. Su voz era un susurro tibio que parecía acariciar el aire. Él está aquí. No desapareció, solo se escondió. Un escalofrío me subió por la columna. No sabía si estaba ante una visionaria o ante la mujer más peligrosa que había pisado aquel templo. ¿Quién eres?, pregunté. Ella levantó apenas el velo, dejando ver unos labios temblorosos por un secreto imposible. Soy donde él duerme. Y esta noche, despertó. No sé qué esperaba encontrar cuando sus dedos levantaron el velo, pero ciertamente no aquello. No era un rostro bendecido ni maldito. Era un mapa vivo. Una piel donde la luz respiraba. Debajo del velo, su cuello y clavícula brillaban con símbolos que nunca había visto, líneas finísimas que palpitaban como si tuvieran pulso propio. Eran letras, sí, pero no escritas, parecían brotar desde dentro, como raíces luminosas empujando contra la piel. Cada trazo era un susurro de luz. Cada curva parecía moverse, reacomodándose como criaturas inquietas. No los toques, advirtió ella con un temblor entre miedo y deseo. Si los tocas, escucharás demasiado. Me quedé inmóvil. El templo entero parecía contener la respiración. ¿Qué son?, pregunté. Ella bajó el velo de nuevo, como si cerrara una puerta sagrada. Son su idioma. No el que enseñan los sacerdotes, sino el que él usó antes de crear el silencio. La forma en que dijo él me estremeció. Como si hablara de un amante perdido más que de un dios. ¿Por qué están en tu piel? Su sonrisa fue lenta, dolorosa, pero hermosa como un eclipse. Porque eso fue lo que él eligió. Para ocultarse del cielo, necesitaba un cuerpo. Y eligió el mío. El viento entró por las grietas del templo y apagó todas las velas menos una. En la penumbra, ella se acercó tanto que pude sentir su aliento cálido contra mi mejilla. Pero él no está dormido todo el tiempo, susurró. ¿Cómo lo sabes? Ella tocó su propio pecho. Porque anoche, se movió. Cuando ella dijo, se movió, no entendí si hablaba de un temblor en su piel. Hay quienes tiemblan por frío, por miedo, por deseo. Pero sus ojos, oscuros y húmedos bajo el velo, no temblaban, ardían. ¿Qué pactaste con él?, pregunté, sin atreverme a tocarla. Ella se apartó unos pasos, descalza sobre las piedras frías, y el eco del templo respondió como si repitiera mi pregunta. No fue un pacto, murmuró. Fue una imposición divina. Yo tenía 17 años cuando apareció ante mí, no como un hombre, ni como una sombra, sino como una voz dentro de mi sangre. Me dijo, necesito esconderme. El cielo ya no es seguro. Me quedé helado. ¿Dios huyendo? ¿De quién? Ella levantó la mano y deslizó lentamente su dedo por el borde de su clavícula, justo donde los símbolos dormían. Me pidió un refugio.
No mi fe, no mi alma, mi cuerpo. Y yo acepté porque, su voz se quebró un instante, porque nadie había pronunciado mi nombre con tanta ternura. El aire del templo se volvió espeso, casi táctil, como si algo invisible hubiera despertado para escuchar nuestra conversación. ¿Y por qué yo?, pregunté, sintiendo un calor extraño en el pecho. Ella se acercó, tan lentamente que mi respiración se sincronizó con la suya. Porque él habló otra vez esta mañana. Pronunció un solo nombre, el tuyo. Mi corazón golpeó como si quisiera huir de mi pecho. ¿Qué significa eso? Ella apoyó su frente contra la mía, y sus labios apenas rozaron mi piel cuando respondió. ¿Qué estás llamado a compartir el refugio? Y un llamado de Dios, no se puede rechazar. No supe en qué instante exacto permitió que mi mano se acercara a su piel. Solo recuerdo que el aire cambió de temperatura, como si el templo entero hubiera inhalado de golpe. Mi pulso temblaba, pero no por deseo humano, sino por algo más profundo, más antiguo. No lo hagas si no estás listo, susurró ella, aunque no se apartó. Su voz se quebró en una súplica que era miedo, y también invitación. Mis dedos rozaron apenas el borde de sus símbolos, y entonces ocurrió. Un chispazo. Un latido que no era suyo ni mío. Una voz que no salió de su boca, sino de mis huesos. Yo te conozco. El templo se oscureció como si una nube hubiera pasado sobre el alma del edificio. Vi imágenes que no comprendía, un cielo partido, alas desgarradas, un ser de fuego que caía envuelto en furia. Alguien perseguía a Dios, y él se escondía dentro de ella como un niño huyendo de un padre cruel. Me aparté bruscamente, jadeando. Ella me sostuvo del brazo, firme, casi desesperada. ¿Lo escuchaste? Dime que lo escuchaste. Eso no era humano. Ella cerró los ojos con alivio, como si hubiera esperado siglos por esa confirmación. Ahora entiendes por qué te llamó. Él no quiere solo refugiarse en mí. Necesita un segundo cuerpo para dividir su presencia. Para sobrevivir. La temperatura subió. El aire se volvió espeso, casi carnal. Pero cada revelación, sus labios rozaron mi oído, cuesta un pedazo de nosotros. Yo tragué saliva. ¿Qué pedazo costará la próxima? Su sonrisa fue triste, casi sagrada. El que decida él, esta noche. Aún tenía en la piel el eco de aquella voz divina cuando un crujido, seco y lento, se extendió por las vigas del templo. No era madera. No era viento. Era respiración. ¿Otra? ¿Distinta? Más pesada, más antigua, más peligrosa. Ella abrió los ojos de golpe. No miró al altar, ni a mí. Miró al techo. Llegó antes de lo que pensé, susurró, y su rostro palideció bajo el velo. Levanté la vista. Entre las sombras altas, donde la luz de la luna no alcanzaba, algo se movió. Una figura encorvada, inmóvil pero viva, como un animal al acecho. Y luego, dos líneas plateadas se abrieron, unos ojos helados. Judicadores. El ser dejó caer una pluma metálica que rebotó en las piedras con un sonido afilado. No era humana. Tampoco era de este mundo. El techo retumbó cuando extendió sus alas, no blancas, sino de un gris marchito, como ceniza pegada a la luz. Un mensajero del cielo, susurró ella. Pero no de los que bendicen. De los que persiguen. El ángel habló, y su voz era un metal roto. La carne donde él se oculta, debe ser destruida. Ella se colocó delante de mí, con una valentía casi suicida. No lo permitiré. Y cuando lo dijo, los símbolos bajo su piel empezaron a iluminarse, más fuerte que nunca, como si Dios mismo respirara a través de ella. El ángel bajó del techo, cada paso retumbando como un juicio divino. Yo debería haber huido.
Pero algo, o alguien, me mantuvo firme. Y así comenzó la noche en que los cielos vinieron a reclamar lo que se les había escapado. El ángel avanzó hacia nosotros, cada paso dejando una grieta nueva en las losas del templo. No levantaba su espada ni sus alas, su sola presencia pesaba como un decreto inevitable. La mujer del velo tembló, pero no retrocedió. La luz bajo su piel ardía como brasas a punto de romperse. «Él no me abandonará», murmuró ella. «No esta vez». El ángel extendió una mano huesuda, cubierta de luz muerta. «Entrégalo», ordenó. La divinidad no puede mezclarse con la carne sin castigo. Yo quería hablar, gritar, correr, pero mi cuerpo permanecía atrapado en una fuerza invisible, como si el templo respirara alrededor de mí, sosteniéndome, decidiéndome. Entonces ella me tomó del rostro con ambas manos. Su toque estaba caliente, casi febril, como si algo sagrado hirviera dentro de ella. «Perdóname por esto», susurró. «Pero él te eligió. Y para dividir su presencia, debe cruzar un umbral». Antes de que pudiera preguntar, sus labios rozaron los míos. No fue un beso humano. Fue un estallido. Una llamarada silenciosa que empujó el aire, dobló la luz, y encendió el templo sin fuego. El ángel gritó. No un grito humano, sino un rugido celestial desgarrado por el pánico. «Detente. Eso lo matará». Pero ya era tarde. Sentí la luz entrar por mi boca, por mi pecho, por mis huesos. Un calor imposible, brutal, infinito. Como si un sol intentara aprender a latir dentro de un corazón humano. Y mientras el templo vibraba como un órgano vivo, ella se apartó apenas y susurró, con lágrimas de luz corriendo por su rostro. Ahora él está en los dos. Y eso, cambia todo. No recuerdo haber caído de rodillas, pero allí estaba, con las manos apoyadas en las piedras ardientes, respirando como si cada bocanada de aire me quemara por dentro. La luz que había entrado en mí seguía moviéndose, como un animal sagrado buscando espacio dentro de mis huesos. El ángel retrocedió, horrorizado. No por mí, sino por lo que ahora llevaba dentro. «Imposible», bramó, agitando sus alas de ceniza. «Él no puede dividirse. La carne no soportará su peso». La mujer del velo cayó también, exhausta, pero sus símbolos seguían vivos, latiendo como un segundo corazón. «¿Se equivocan ustedes?», jadeó. «Él no se divide. Él se defiende». El techo del templo tembló. Las columnas vibraron. Y entonces, un estruendo desgarró la noche, otras 3 siluetas aladas descendían desde la oscuridad del cielo. Sus cuerpos brillaban como espadas envueltas en tormenta. «Vinieron todos», murmuré, sintiendo un miedo ajeno mezclado con el mío. O quizá era el miedo de Dios respirando dentro de mí. Los ángeles tocaron tierra sin mover las alas, como si el aire mismo se arrodillara ante ellos. El primero señaló a la mujer. «Ella es la primera corrupción». Luego me señaló a mí. «Y él es la segunda». Su juicio cayó como un látigo. «La carne que lo oculta debe romperse». Ambas. Ella me tomó la mano, sus dedos helados por el miedo pero aferrándose con fuerza desesperada. «No los escuches», susurró, casi sin voz. «No comprenden lo que él teme, ni por qué eligió esconderse». Los ángeles levantaron sus armas de luz. El templo rugió como un animal prehistórico. Y yo entendí algo. La batalla por Dios no era entre cielo y tierra, sino entre quien tenía derecho a guardarlo. El templo entero parecía contener un solo latido, uno inmenso, uno que no pertenecía ni a ella ni a mí. Era él, agitado, despierto, asustado. Los ángeles avanzaron, sus armas de luz vibrando como si cortaran el aire antes de tocarlo. Ella se puso delante de mí, el velo ya a medio caer, la piel abierta en símbolos incandescentes que parecían querer abandonar su cuerpo.
No dejaré que lo tomen, dijo, aunque apenas podía mantenerse en pie. Pero yo ya no escuchaba solo con mis oídos. Dentro de mi pecho, la voz que había entrado por aquel beso ardía como un secreto gigantesco que buscaba salida. No quiero morir en ella. Tú, puedes sostenerme. Me quedé helado. ¿Era miedo? ¿O un mandato divino disfrazado de súplica? Los ángeles levantaron sus espadas, apuntando a su corazón. Ella sonrió, cansada, rendida, pero luminosa como un sacrificio perfecto. Si mi carne debe romperse, que sea para protegerlo. Algo dentro de mí se desgarró. Un rayo de luz, no hacia afuera, sino hacia adentro, me atravesó el pecho. Mis manos ardieron. Mi visión se volvió blanca, absoluta. El templo, los ángeles, ella, todo vibró como si el mundo estuviera siendo inhalado por un solo pulmón. Entonces ocurrió. Lo sentí moverse dentro de ella, salir, un hilo de luz pura que viajó hacia mí, que me buscó como un imán busca su otra mitad. Ella se desplomó en mis brazos, su cuerpo liviano, casi vacío. Y en el instante en que la sostuve, una voz, clara, desnuda, terrible, llenó mi mente. Ahora yo soy tú. Y comprendí algo que ningún hombre debía comprender jamás. Dios acababa de elegirme como su nuevo escondite. El silencio después del estallido fue antinatural. Ni los ángeles respiraban. Ni las grietas del templo crujían. Solo yo, y la nueva presencia que ardía en mis costillas como un sol diminuto intentando aprender a existir dentro de la carne. Ella seguía en mis brazos, pálida, casi transparente, como si haberlo entregado todo la hubiera dejado hecha de luz vacía. ¿Sigues ahí?, susurré, temiendo la respuesta. Sus ojos se abrieron apenas, dos pozos húmedos. No en mí, murmuró. En ti. Luego su voz se quebró. Perdóname por pedirte que cargaras con él. No sabía cuánto, duele. Iba a decir algo, pero una avalancha de sonidos me atravesó de golpe. Susurros. Gritos. Oraciones. Miles. Millones. Voces que no venían del templo ni del mundo, sino de todos los rincones donde alguien había rezado alguna vez. Los ángeles retrocedieron un paso, aterrados. No debería oírlos tan pronto, dijo uno, temblando. La carne humana no puede contener tantas plegarias. Se romperá. Me llevé las manos a los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces estaban dentro de mí. ¿Qué quieren de mí? Ella acarició mi mejilla con un gesto débil, tembloroso. Todo aquel que lo esconde paga un precio. Él no duerme tranquilo en ningún cuerpo, porque su miedo lo sigue. ¿Miedo a qué?, pregunté, respirando con dificultad. Su respuesta fue un susurro que me heló la sangre. A que descubras quién realmente lo persigue. No es el cielo. No son los ángeles. Entonces, el templo se estremeció con una fuerza que no venía de arriba, sino de debajo de la tierra. Y ella murmuró, casi sin voz. Es algo más antiguo que ellos. Y ahora, te está buscando a ti. El temblor no venía del cielo. Tampoco de la furia de los ángeles. Era más profundo. Más denso. Como si algo gigantesco tratara de abrirse paso desde las entrañas del mundo. Ella apretó mi mano, sin fuerzas pero consciente. Escúchalo, ya viene. ¿Quién?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Las paredes del templo se agrietaron, dejando escapar un polvo negro que parecía humo antiguo. Los ángeles retrocedieron como criaturas acorraladas. Por primera vez, vi miedo en seres que se creían eternos. Él huyó de nosotros, dijo uno, pero no de eso. Dentro de mi pecho, la presencia divina se contrajo, pulsando con violencia desesperada. No lo abras.
No lo mires. No lo dejes entrar. Un rugido surgió desde el suelo, y una grieta se abrió entre mis pies. No era fuego lo que emanaba, era oscuridad líquida, una sombra viva que se retorcía como si buscara una forma humana. Ella me miró con una mezcla de dolor y devoción. Ese es el primero. El que existía antes que los ángeles. Antes que las palabras. Antes que él. Tragué saliva. ¿Por qué me busca a mí? Porque ahora eres su escondite, susurró ella. Y quien guarda a Dios, guarda también su enemigo. La sombra emergió, tomando una silueta irreconocible, una boca sin rostro que hablaba sin sonido. Mis huesos ardieron. Mi mente fue un segundo templo derrumbándose. Entonces, la voz dentro de mí habló por última vez. Elige, refugio mío, ¿me ocultarás, o me entregarás? El templo se partió en dos, la sombra se abalanzó, la luz dentro de mí estalló como un sol sin nombre. Y en medio del colapso, antes de que todo se volviera blanco, solo pude pensar en una cosa. Nadie está listo para ver dónde Dios se esconde realmente. Dicen que el templo se derrumbó aquella noche. Dicen que la grieta se tragó a los ángeles, a la sombra antigua, a la mujer del velo, y a mí. Pero nadie sabe la verdad. Porque ningún cuerpo fue encontrado. Ningún rastro de luz. Ningún vestigio de alas. Solo ruinas. Ruinas y un silencio que parecía demasiado consciente. Yo tampoco sé cuánto tiempo pasó. No sé si sigo siendo humano, si sigo siendo carne, o si soy tan solo un recipiente caminando sin rumbo. Pero recuerdo el instante final, cuando la luz dentro de mí se abrió paso, no para destruir, sino para esconderse más hondo. Lo entendí entonces. Dios nunca huyó del cielo. Huyó de quienes creyeron conocerlo. Huyó de quienes quisieron poseerlo. Huyó incluso de su propio nombre. Ahora camina conmigo. A veces lo siento moverse en mis costillas, buscando un rincón nuevo donde nadie pueda alcanzarlo. A veces me habla. Otras veces solo tiembla, como un niño acurrucado en un pecho demasiado frágil para sostener su eternidad. ¿Y ella? La mujer del velo. A veces escucho su voz en mis sueños, como si aún me guiara, como si todavía llevara una parte de él que nunca quiso entregarme. No sé si algún día dejará de esconderse. O si busca un refugio mejor, uno más santo, uno menos quebrado que yo. Pero si alguna vez escuchas un susurro detrás de tus huesos, una respiración que no es tuya, una luz moviéndose bajo tu piel, no huyas. Quizá él ya eligió tu cuerpo como el próximo templo. Y Dios siempre decide dónde dormir sin pedir permiso.